habitual, nos damos cita una vez más para hablar de los temas de salud que tanto nos interesan. Bienvenidos a Hablemos de Salud. Nuestro equipo de médicos invitados nos han preparado los siguientes informes para el día de hoy. Leandro Arroyo nos informa sobre seguro en salud al viajero, actividades infantiles educativas en la Asociación de Diabéticos del Uruguay, el cáncer de próstata y la vinculación con la nutrición, la metodología diagnóstica del paciente con disfunción eréctil y el doctor Jorge Curvelo Huert nos presenta un informe sobre causas de la calvicie y el trasplante de cabello. Para iniciar nuestro programa, recibimos desde Argentina a Leandro Arroyo para que nos hable sobre los beneficios en cobertura de asistencia al viajero. Bueno, Leandro, qué placer tenerte aquí en Hablemos de Salud. El placer es mío, muchas gracias por darnos la posibilidad de contar un poco qué estamos haciendo y cómo seguimos pensando en mejorar el tratamiento o la atención de nuestros socios, nuestros asegurados, nuestros beneficiarios en un caso de salud en el exterior. Justamente estuvimos hablando en el programa anterior con Pilar, que nos decía a grandes rasgos lo que era April y su servicio de asistencia. Me gustaría que tú nos especificaras un poquito más referente a esto y también cuáles son los avances que ha tenido la empresa. Perfecto. Bueno, en principio April Coris está de hace muchísimos años, como seguramente te comentó Pilar, desde hace más de 15 años en Uruguay trabajando constantemente y sobre todo tratando de entender los cambios y la idiosincrasia de cada país, sobre todo en Uruguay. Por ejemplo, optimizando productos constantemente. Actualmente, mejor dicho, a partir del 1 de julio, nosotros modificamos todos los planes pensando en las necesidades que tiene el uruguayo cuando sale y también en el turismo receptivo que está teniendo Uruguay, por ejemplo, desde Brasil para hacer deportes y demás. Todos nuestros planes actualmente cuentan con la inclusión de los programas deportivos, amateur por supuesto, en donde cualquier persona que venga del exterior o cualquier uruguayo que viaje al exterior puede tener una cobertura en la situación, en caso de que tenga un accidente haciendo deportes. Desde ya que siempre se aclara que es amateur, pero bueno, es obvio. Uno de los temas muy importantes también es que extendimos la cobertura a embarazadas. Nuestros productos incluyen la cobertura a mujeres embarazadas cuando salen del país. ¿En qué consiste esta cobertura, por ejemplo? Es la cobertura médica que tiene cualquier mujer embarazada cuando está en su país. Perfecto. Te hago un resumen porque para no ir demasiado, ampliarlo demasiado, pero puntualmente es eso. Uno de los temas importantes, muy importantes, es que generalmente hay un limitante para aquellas personas mayores de edad. Cuando se habla de salud, la persona mayor pareciera que no es parte de protección de salud, pareciera que no es parte de ese mundo. Sí, eso es verdad y que lo estipulan hasta personas muy jóvenes, que son a los 60 años. A partir de los 60 como que esa persona ya se ve limitada en un montón de sectores. Nosotros tenemos un limitante que es 99 años, pero consideramos que ojalá estamos, todos llegáramos a los 99 años. Que estamos muy muy bien.
No obstante ello, cualquier persona hasta los 75 cuenta con un plan igual que una persona de 18 años. 18 digo por decir, puede ser 5. Y eso es importante. Después de los 75, es decir, de 76 a 99, ya tiene que tener un upgrade. Pero de ninguna forma queda fuera de cobertura. Y eso es al final del día lo que cuenta, ¿no? Eso es excelente porque Pilar también marcaba el servicio que brindaban a las personas que también tenían problemas de salud. Si a esto le sumás, además, lo del adulto mayor, digo, como que te da una tranquilidad prácticamente total el poder viajar. Sí, y hay un tema muy importante que viene relacionado a lo que tú dices. Cuando una persona se jubila, por ahí es el momento de viajar y descansar. Pero, no digo que son niños, pero muchas veces los hijos quedan aquí y son quienes tienen que tener la tranquilidad de saber cómo se van los padres y si efectivamente van a tener cobertura cuando se van a otro país. Nosotros obviamente lo que queremos dar es contención. Esa contención y esa tranquilidad es la que le queremos dar a los que quedan aquí. No solo con las personas mayores, sino con, suponte que tu hijo se va a estudiar un año a Australia. Cuando uno piensa en uno, quizás es como que es un poco más, está liberado de esa responsabilidad. Ahora, cuando tú piensas en tu hijo, es otra cosa, totalmente y diferente. tiene que tener unos resguardos muy, muy importantes. Y eso es lo que nosotros intentamos dar. Incluso hay una cosa que no tenemos en cuenta cuando vamos a viajar. Uno cuando va a viajar dice, bueno, me voy de vacaciones, ahorré todo el año, Sí. me voy de paseo, y jamás se te ocurre pensar que pueda pasar nada. Exacto. Y en cierta forma está bien, digo, porque si no nadie viajaría a ninguna parte. Pero también están esos famosos dolores de panza, Sí. un dolor de cabeza, una infección en una muela que de repente no tenés problemas, o un simple accidente que te caíste y te rompiste una rodilla. Sí. Son cosas de prioridad que acá levantamos el teléfono, llamamos una emergencia médica, lo llevamos a la primer sociedad, a la más cercana, y la solucionamos al instante. En el exterior no es así. En el exterior es así, pero no por motus propio. Uno no sabe a dónde ir. Para eso estamos nosotros, y además justamente. la parte económica. La parte económica es terrible, primero porque la gran cantidad de casos uno no lleva ese importe cuando tenés una fractura de tibia, porque estás jugando a cualquier deporte. Y es muy, muy caro, y a veces no tienes el dinero o tu tarjeta no tiene ese cupo, porque uno no piensa gastar. Hoy se utiliza mucho el all inclusive, entonces la gente va con muy poco dinero. Y eso es grave. Y volviendo al tema, y por supuesto reforzando lo que tú dices, como una madre cuando se le enferma un hijo, una fractura de un hijo en su casa, lo sufre terriblemente. Imagínate entonces si le pasa en Australia. Y realmente sufre por 1.000.000. Australia, Argentina, Brasil, incluso, a ver, Lo que, hasta unos claro, quintos de fiebre, digo. Terrible, es tu hijo. Bueno, nosotros respecto a eso tenemos algo muy importante. Se suele dar cobertura, suponte, por $50.000, $20.000, $100.000, y esa cobertura es, vas consumiendo el límite de cobertura mientras que vas usando. Eso quiere decir que si tu hijo va a estudiar un año, esa cobertura de $100.000 tiene el periodo de un año. En el caso nuestro, nosotros lo que hacemos es dar cobertura por evento y no por monto global. Quiere decir que si el día 3 de permanencia tu hijo tiene una peritonitis y consume el total de la cobertura, el día, 320 tiene una fractura y vuelve a tener el total de la cobertura. Quiere decir que funciona exactamente como una cobertura de salud en su país. Digo, es muy importante tenerlo en cuenta. Realmente creemos que sí. Y lo que es importante también concientizar a toda la población, y más que nada aquí en Uruguay, porque tenemos la idea de que los seguros son caros, sí. Ya sea de vida, en asistencia o lo que sea, quizás por falta de información sí. también, concientizarnos de que es algo que es vital y que nos puede pasar como
nos pasa acá. Acá Sí. todo el mundo está preocupado Por su salud. la sociedad médica, ya sea propia de los chicos, del papá, del tío. O sea, todos queremos tener la sociedad y la cobertura médica. Sí. Cuando nos vamos de vacaciones también es exactamente lo mismo. Sí, uno cree que las vacaciones son un paréntesis en el año, como que en ese momento nunca te puede pasar nada. Pero también, sumado a eso, y por el tema del precio que tú manifestaste, te cuento que no solo actúa en el viaje, sino antes del viaje. Hoy se está usando que la gente contrata irse de vacaciones 5 o 6 meses después. Yo particularmente no conozco a nadie que pueda prever si dentro de 4 meses puede tener un inconveniente que deja ese viaje frustrado. Nosotros también te damos esa cobertura y nos hacemos cargo en muchos aspectos del lo que refiere a multas y gastos que tengas por la cancelación o reprogramación del viaje. Y eso es muy, muy importante. La verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias y esperamos tenerte nuevamente por el programa. Muchísimas gracias a vos. Óptica Bella Vista. Le brinda asesoramiento profesional con una gran variedad en anteojos de sol, lentes de receta y lentes de contacto. Atención personalizada, calidad y respaldo técnico permanente. Aceptamos todos los créditos y órdenes de BPS. Los esperamos en Agraciada 3028. Óptica Bella Vista. Por consultas al 22180. IDECAS, con casi 20 años capacitando a profesionales de la salud, abre sus inscripciones a partir de julio para sus diferentes cursos. Por consultas, comunicarse a idecas@dinet.com.uy o al 2401 1446. Este espacio es presentado por QDAM. QDAM. Crecer en salud. En este segmento, Clarisa Solari, educadora y paciente diabética, nos informa cómo se les enseña a los niños a convivir con su enfermedad. Bienvenida, Clarisa, Hablemos de Salud, y gracias por recibirnos aquí en tu lugar de trabajo. Muchas gracias por venir a conocer todas estas actividades que hacemos. Clarisa, tú eres diabética y educadora aquí en la Asociación de Diabéticos del Uruguay. Dime, ¿tu enfermedad, tu condición de diabética, influyó en la elección de tu carrera? Sí, sin duda. Yo estoy trabajando acá porque tengo diabetes y también eso me llevó a hacer el curso de educación para profesionalizarme para poder trabajar educando en diabetes. ¿Qué es ser educador en diabetes? ¿Nos puedes explicar exactamente cuál es tu función? Para vivir con diabetes uno necesita recibir muchísima educación y necesita aprender a conocer su cuerpo al detalle para poder vivir saludablemente. Entonces mi tarea en realidad es acompañar el proceso de aprendizaje de esas personas para poder vivir sanos. Estamos en un salón lleno de juguetes que supongo que sea el salón de los más pequeños. ¿Tú te dedicas solo a los pequeños o también a jóvenes y adolescentes? A todos, a jóvenes, a adolescentes, a adultos mayores, pero este salón sí es el que está dedicado a los niños, que obviamente es diferente también el cómo transmitimos
el conocimiento. Además, la diabetes que tienen los niños chiquitos mayoritariamente no es la misma que la que tienen los adultos, así que también lo que tienen que aprender también es distinto. Hablando de los más pequeños, ¿nos puedes detallar cómo es tu trabajo con ellos? Sí. Nosotros tenemos varias actividades educativas con los niños. Unas a las que le llamamos educación continua, que vienen los sábados, todos los sábados del mes, en diferentes edades, y tocamos distintos temas de lo que tiene que ver con la diabetes. Cómo enfrentamos la diabetes en la escuela, cómo trabajamos el tema de la alimentación. Los niños con diabetes tienen que lograr independencia y a los padres les cuesta mucho dejar que sus hijos que tienen una condición como esa sean independientes. Entonces nosotros también lo que hacemos es reforzar eso, es reforzar que pueden ser independientes, que pueden valerse por sí mismos, tienen que aprender a inyectarse, a controlarse solos, saber cómo alimentarse. Parte de tu trabajo también es enseñarle a inyectarse a los chicos que son insulinodependientes, por ejemplo. Sí. La mayoría de los niños son insulinodependientes. La mayoría tienen diabetes tipo 1. Sí. Acá en el Uruguay todavía no se ven muchos casos de niños con sobrepeso o obesidad tan graves como para presentar una diabetes tipo 2 en la niñez. La mayoría son diabéticos tipo 1. O sea que los niños que son diabéticos tipo 1, tú les enseñás desde muy pequeño, desde inyectarse, a cómo llevar su enfermedad, por así decirlo, sí, al paso de los años, y que concientizarlos a que tengan una actividad y un tipo de vida normal. No solamente trabajamos con ellos, porque a veces los niños aprenden mucho, pero si llegan a la casa y los padres siguen teniendo la misma forma de ver las cosas, de sobreprotección y demás, tampoco sirve para los niños. Entonces también tenemos actividades que llamamos sesiones familiares de reciente diagnóstico, donde llevamos a toda la familia a educarse, no solamente a los niños. Los padres también aprenden a liberarse un poco, a confiar en sus hijos. Tenemos un campamento que hacemos una vez al año, donde ahí sí los padres dejan que sus hijos con diabetes vayan 2 días con nosotros, y ahí los niños se aprenden realmente a inyectarse solos, a contar, porque nosotros los diabéticos tipo 1 tenemos que aprender a contar qué cantidad de glúcidos tiene la comida, qué cantidad de hidratos de carbono tiene la comida, y eso lleva también un gran proceso de aprendizaje, ¿verdad? Tú dices que educas desde diferentes edades. Por ejemplo, un niño pequeño, ya que estamos aquí en el salón, ¿cómo aprende a insulinizarse, por ejemplo? A los niños jugando. Te cuento cómo, por ejemplo, una actividad que sea relacionada con cómo inyectarse. Los niños, la mayoría de las veces, no tienen la posibilidad de agarrar las jeringas, de agarrar la insulina, de tocarla sin miedo. Los padres no los dejan porque pueden inyectarse de más o de menos. Entonces nosotros le damos la posibilidad de que lo toquen, de que sepan lo que es, de que reconozcan el color de la insulina que se están inyectando. Tenemos muñecos, ya lo conoces a Lenny que está ahí atrás, que recibe las inyecciones, les enseñamos cómo hacerlo, dónde, cómo tienen que agarrarse la pielcita, que no duele, que hay que rotar los lugares de inyección. Hacemos juegos, dibujamos el cuerpo en papeles gigantes para que ellos reconozcan en qué lugar del cuerpo tienen que hacerlo. Y referente a las comidas que me hablabas de saber identificar, por ejemplo. Eso dependiendo mucho de la edad, cómo lo manejamos. Cuando son bien chiquitos, lo que les enseñamos es qué tipo de comida es cada una, que hay algunas que podemos comer más libremente que otras, que hay unas que las tenemos que consumir siempre. Porque en los más pequeños es más difícil cuando van a un cumpleaños, por ejemplo. Sí, ellos esperan con ansias el cumpleaños de un amiguito. ¿Y qué pasa con ese nene cuando va a un cumpleaños? Claro. Nosotros tenemos actividades solamente dedicadas a ese tipo de cosas. Tenemos cuentos, Disney tiene cuentos para niños con diabetes, tienen un personaje que representa muchas de estas cosas que les pasan a los niños con diabetes. ¿Qué pasa cuando vamos a un cumpleaños? Entonces, mediante juegos, cuentos, y también que ellos puedan contar su experiencia, que te digan, a mí no me gusta ir a cumpleaños porque no puedo comer torta. Entonces tratar de buscar, no podés comer torta, pero sí podés comer un pedacito, si sabes cuándo comerla, si mamá te lo permite, e ir buscando estrategias para que ellos entiendan que la realidad tampoco es que eso sea todo, ¿no? Como tú decís, los padres como que absorbemos más a un niño diabético o lo sobreprotegemos más, que eso
está mal porque necesitan independencia. También los apoyan a los niños o les enseñan a determinar si están, por ejemplo, con una baja de azúcar o una suba de azúcar, como pasa con un adulto. Claro, sí, eso es muy diferente en cada cuerpo. Entonces también sí, en lo que tiene que ver con la educación, intentamos que ellos transmitan en palabras o que transmitan de alguna manera cuáles son las sensaciones físicas que tienen. No todos los diabéticos tenemos las mismas sensaciones físicas y muchas veces los niños jugando tienen sensaciones, por ejemplo, de hipoglucemia o de hiperglucemia y no las transmiten porque como quieren seguir jugando, entonces también está bueno enseñarles el por qué es importante avisar, qué es lo que tengo que hacer ante una hipoglucemia, si estoy solo, qué es lo primero que hago. ¿Y lo entienden los pequeños? Lo entienden y van a sus casas y lo transmiten. ¿Lo entienden? Sí. Yo te lo digo por experiencia porque yo fui una niña con diabetes y lo entendí y lo apliqué durante toda mi vida. Y ahora estás educando. Y ahora estoy transmitiendo lo que ya aprendí. ¿Sí? Muchísimas gracias por este informe y te esperamos a las próximas ediciones para que nos sigas informando sobre tu tarea como educadora aquí en ADU. Muchas gracias a ustedes. Este espacio fue presentado por CUDAM. CUDAM. Crecer en salud. Capacitación en peluquería. Formate en una profesión con salida laboral y convertite en un especialista en estilismo. Cursos para principiantes, perfeccionamiento, cursos intensivos, formación de nuevos talentos. Liber Luna. 2481-1723. La pérdida de cabello, ya sea parcial o total, en hombres y mujeres, es un tema que preocupa muchísimo a quienes lo padecen. El doctor Jorge Curbelo Huert nos explica por qué se pierde el cabello y cuáles son las soluciones que hay en nuestro país para recuperarlo. Doctor Curbelo, ya lo estábamos extrañando. ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias una vez más por tu invitación a este programa. No solo en producción lo extrañábamos, sino que además hemos tenido una serie de mails de los televidentes planteándonos diferentes temas para que usted los pudiera desarrollar. Uno de los temas preocupantes, digamos, es la pérdida del cabello. Quisiéramos saber cuáles son las causas de la calvicie. Bueno, la pérdida de los cabellos, tanto en hombres como en mujeres, es una consulta frecuente en nuestra vida privada. Tanto por razones estéticas y también funcionales. O sea, la causa número uno por la cual alguien pierde su cabello en el hombre es razones androgenéticas, razones hormonales. En la mujer también puede haber pérdida de cabello por razones androgenéticas del tipo femenino. También hay causas, o sea, bueno, después tenemos distintos tipos de traumatismos y otras causas médicas. Cuando decimos causas médicas, porque son de tratamiento exclusivamente médico. ¿Qué hay de eso de que el estrés produce pérdida de cabello? Sí, es una de las razones por las cuales hoy en día, a raíz del estrés, por múltiples causas, lamentablemente las personas pierden el cabello. Doctor, ¿el hombre pierde el cabello en los mismos sectores o en la misma cantidad que la mujer, por ejemplo? Existen distintos grados de alopecia, distintos grados de pérdida de cabello. Uno va perdiendo el cabello a nivel de las entradas de la frente, después en la coronilla, después en las zonas
parietales del cuero cabelludo, pero hay ciertas áreas anatómicas del cuero cabelludo que, como el pelo es genéticamente distinto, un pelo resistente, digamos, o sea, ese pelo no se pierde, como es a nivel de las zonas temporales y a nivel de las zonas occipital. Doctor, ¿y un trasplante de cabello? ¿En qué casos, a qué edad, cuándo está indicado? Sí, el gran concepto de la cirugía, de los trasplantes de cabello o de pelo a pelo, o mismo de folículos hoy en distintas técnicas, es que lo que se debe de entender es una cirugía de distribución del pelo. Una persona nace, para que tenga una idea, alrededor de 100.000 pelos, que son pelos en distintas fases de desarrollo, unos nacen, otros van creciendo y otros se van inclusive muriendo, pero esa cantidad de pelo, o sea, lo que uno hace después es distribuirla cuando hay determinadas zonas alopécicas. Y eso es lo que lo lleva a la técnica del pelo a pelo. O otra técnica también es distribuir unidades, tomar folículos pilosos e implantarlo. Doctor, ¿hay una edad determinada para un trasplante de cabello? Generalmente son pacientes jóvenes, hoy en día se ven cada vez más jóvenes, alrededor ya de los 20, 21, 22 años, un poco por el estrés de lo que estamos hablando, hasta edades, bueno, de 30, 40, 50 y 60 y 70 años. ¿Y se lo puede realizar toda persona o hay alguna persona por X razón que no se lo pueda realizar? Bueno, o sea, como toda cirugía estética, o sea, hay indicaciones y hay contraindicaciones. Si usted me pregunta de las contraindicaciones, bueno, en realidad es aquellos que tienen demasiada expectativa. Si bien es interesante, la cirugía del pelo, del trasplante de pelo o de las unidades foliculares, pues son dos técnicas distintas en realidad, o sea, los resultados son excelentes, son prácticamente duraderos. Doctor, ¿cómo son estas cirugías? ¿Nos puede detallar, por así decirlo, Sí, cada una de las técnicas? Es una cirugía que hacemos, o sea, de manera ambulatoria, con equipos multidisciplinarios, porque somos varios cirujanos plásticos, varios ayudantes, porque hay que ver que las sesiones de trasplante de pelo pueden ser hasta 1.000 pelos, 2.000 pelos, hasta 3.000 pelos, en mega sesiones. O sea que son cirugías de varias horas. O sea, hay que estar en realidad, gustarle mucho y acostumbrado a este tipo de cirugías. Pero se realizan una sola vez, ¿verdad? Sí, se realiza una sola vez, una mega sesión de 3.000 pelos aproximadamente. ¿Y qué tipo de anestesia utilizan? Nosotros utilizamos una anestesia local potenciada que nos permite operar 4, 6, 8 horas, lo más bien en forma cómoda y el paciente, o sea, sin dolor ninguno durante la operación. Ahora usted marca durante la operación. ¿Qué pasa con el posoperatorio? ¿Es doloroso después? No, esta cirugía particularmente no es dolorosa. No es dolorosa. El cuero cabelludo tiene otra ventaja muy buena, que siempre es un colgajo, es un tejido, el cuero cabelludo, ricamente vascularizado. Difícilmente se infecta el cuero cabelludo, a pesar de que uno le da en forma de antibiótico terapia en forma profiláctica. Entonces, las infecciones son rarísimas, dolor prácticamente le diría que no, puede ser sí molestia, pero no es una cirugía. Hay otras cirugías estéticas que sí pueden llegar a molestar más. Y después, o sea, es muy raro, o sea, las complicaciones en este tipo de cirugía. Doctor, luego del trasplante, ¿cómo es el posoperatorio? Usted hablaba recién de las expectativas. ¿Qué expectativas se puede llegar a generar un paciente? Sí, es excelente tu pregunta. No todas las cirugías estéticas tienen un resultado definitivo y de por vida, digamos, ¿tá? Eso no existe. Esta sí tiene resultados duraderos. Cuando alguien implanta un folículo piloso, el mismo comienza a crecer 2 y 3 centímetros, 1 centímetro por mes aproximadamente. Después cae
y vuelve a nacer con fuerza a lo largo de todo un año. O sea que si yo trasplanto una X cantidad de pelos, la mayoría va a nacer, la mayoría va a crecer y mi expectativa es que a los 8 o 9 meses haya logrado una densidad que le dé resultados satisfactorios al paciente. O sea que usted con esto me está diciendo que prácticamente es una cirugía con un resultado no solo inmediato, porque es muy poquito tiempo, sino que también es duradero por muchos años o permanente. Es resultado duradero, no es algo para toda la vida, porque ¿qué es lo que pasa? Los pelos todos están en distintas fases. Hay fases, algunos que van a nacer, otros ya nacieron y están creciendo, y otros están en una regresión. Lógicamente, los pelos que van a regresar no los va a tener de por vida. Doctor, de acuerdo a lo que usted dice, que hay pelos que se pierden. Una persona que ya se hizo un trasplante puede volver a realizarse otro. Puede volverse a realizar hasta un segundo trasplante, para que tenga una idea. Incluso si al año vemos que le falta una densidad pilosa suficiente porque el grado de alopecia es mayor, se puede volver a hacer una nueva trasplante de pelo a pelo. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por el informe. No, gracias a ti como siempre, Ana María. Martín Arismendi Electrodomésticos, un multimarcas con grandes beneficios. Samsung, LG, Fagor, Yames, JBC y muchas más. Las marcas de mayor prestigio están en Martín Arismendi Electrodomésticos. Teléfono 2506-2054. Martín Arismendi Electrodomésticos, con el respaldo de Grupo Eldom. www.eldom.com.uy. Laboratorio Farmacéutico Apiter, con más de 36 años dedicado a la investigación y desarrollo de productos, presenta la línea Propóleo D en base a propóleos certificado, productos farmacéuticos con altos estándares de calidad y de origen natural, con reconocidas propiedades terapéuticas. En este espacio dedicado a la sexualidad masculina, el doctor Jorge Diorio nos informa cuáles son los estudios y los equipos que hay en nuestro país para determinar con certeza un problema de disfunción eréctil, sus causales y su tratamiento. Doctor Diorio, nuevamente en Hablemos de Salud. Muchas gracias por la invitación, Ana María. Usted sabe que el estar aquí en su programa es por dos razones. Una es las enormes consultas que hemos tenido a través de informes que usted ha presentado en ediciones anteriores. Y la otra, por supuesto, porque nos interesa que nos brinde la mayor cantidad de conocimientos posibles. En la edición anterior hablábamos sobre la disfunción eréctil, si eran por causas neurológicas, si eran por causas vasculares. Y también estuvimos hablando sobre un equipo que puede detectar este tipo de disfunciones, como es la vascular. Hablábamos sobre el ecodoppler peniano, que quedó pendiente en la entrevista anterior desarrollarlo en el día de hoy, y que bueno, los televidentes nos han pedido que por favor nos explique cómo funciona y si es doloroso.
Perfecto. Primero, capaz que un minutito para aclarar algo, que digamos, no todas las personas tienen que hacer o un ecodoppler o un estudio hormonal o un estudio neurológico, ¿verdad? De hecho, el estudio más importante de un paciente que presenta una disfunción eréctil es el interrogatorio y el examen físico con el especialista. Una persona de menos de 30 años que no tenga mayores factores de riesgo y que haya tenido algún episodio aislado de disfunción eréctil, que a veces él lo cataloga como un episodio de impotencia y simplemente fue que tuvo algún episodio en el cual la erección no fue lo que él hubiera preferido, ¿verdad? En un contexto de cansancio o de no estar con demasiado deseo ni él ni la pareja de tener relaciones, intercalado con relaciones normales, con erecciones espontáneas matutinas, y en un contexto de examen físico que nos orienta, por ejemplo, a que el problema es más que nada de índole emocional, nosotros no le hacemos ningún tipo de estudio, ¿verdad? Muchos de estos pacientes jóvenes sin factores de riesgo simplemente es orientarlos, a veces darle algún tipo de facilitador por boca, lo que la gente llama medicamentos tipo Viagra, para reafirmar un poco la autoestima, ¿verdad? Para que lo tomen 1, 2, 3 veces y después tengan confianza que teniendo ese medicamento abajo de la almohada van a andar mejor y no van a precisar hacer ningún tipo de estudio. Pero en realidad es un factor psicológico. En realidad generalmente lo consideramos un factor psicológico, como debemos considerar en términos generales los problemas de erección en pacientes menores de 30 años, sí se dan en cierto contexto, como te decía recién, intercalado con relaciones normales, que el paciente no sea diabético, que no sea usuario de drogas ilegales, que no sea un fumador importante, que tenga erecciones espontáneas, por ejemplo, firmes en la mañana. Esos pacientes habitualmente no precisan hacer ningún tipo de estudio en nuestra clínica y no deberían hacer ningún estudio en ninguna clínica andrológica del mundo, ¿verdad? Cuando la principal sospecha es que el problema de ellos sea de origen emocional. Cuando nosotros sospechamos que ese paciente tenga un problema de erección de índole orgánico, lo vamos a estudiar. Si ese factor de sospecha es de índole vascular, quizás esto fue lo que hablamos en la otra entrevista, porque por los factores de riesgo vascular, ¿verdad? Por la edad, problemas de colesterol, problemas de cigarro, entonces vamos a estudiar la parte vascular. Si nosotros sospechamos que ese paciente puede tener un problema hormonal, lo que le haremos será una evaluación hormonal. Si sospechamos que pueda tener un problema neurológico, le haremos estudios neurológicos, ¿verdad? Pero, bueno, concretamente tú querías que explicara un poquito la evaluación hormonal, que en parte es una de las más importantes, porque el mayor contingente de pacientes que nos consulta, mayores de 40 años, por ejemplo, con factores de riesgo vascular, como el sedentarismo, el estrés, el colesterol, principalmente el cigarro, y que tienen un problema de erección más o menos permanente, y generalmente a esos pacientes lo que les tenemos que hacer es el ecodoppler peniano asociado a un test de erección. Asociado a un test de erección quiere decir que nosotros vamos a estudiar la circulación del pene de ese paciente en un contexto eréctil, porque si yo tomo un paciente, digamos, lo acuesto en una camilla y le hago un ecodoppler peniano en un contexto, digamos, con el pene flácido, como está en la mayoría de los hombres la mayor parte del tiempo, yo no voy a sacar ningún tipo de información científica importante. ¿Cómo es el tratamiento? El ecodoppler del paciente se enfrenta, y si las pacientes fueron las que hicieron la pregunta, la mayoría de las mujeres ya ha pasado, ¿verdad?, por ecografías, sí, porque se hace una ecografía genital, una ecografía de las mamas, a veces como paso previo a hacer una mamografía. El paciente que va a hacer un ecodoppler peniano se enfrenta como el que va a hacerse, como él mismo que en el pasado se fue a hacer una ecografía de hígado, de abdomen, ¿verdad? El paciente tiene que marcar en la clínica un determinado día, que eso obviamente son pacientes nuestros, no es que el paciente llama a la clínica, yo quiero hacerme un ecodoppler peniano. No, el paciente, son derivados de ustedes. El paciente, a veces hay instituciones que nos mandan pacientes para hacer ecodoppler peniano. Hay instituciones, digamos, sanatorios, hospitales, que tienen pacientes problemáticos que nos mandan pacientes para que hagamos estudios o algunos tipos de tratamientos. El ecodoppler del paciente, digamos, lo que tenemos que hacer, que está bastante explicado en la página web, el paciente llega el día marcado, tiene que venir con 3 horas de tiempo y en realidad el paciente se acuesta en una camilla, en un consultorio muy cálido, muy bien ambientado, en el sentido que sabemos que los pacientes que vienen con este tipo de problemas están aprensivos, nerviosos, ansiosos. Entonces es un consultorio bastante aislado, digamos, de los sonidos exteriores, en condiciones de penumbra, y nosotros tenemos que inyectarle a este paciente un medicamento vasodilatador a nivel genital, una pequeña inyección que se aplica en el pene, totalmente indolora, con agujas muy pequeñas, son las agujas que utilizan los oftalmólogos, es la aguja más pequeña que existe,
fabricada por la industria médica, y se le inyecta un vasodilatador, que este vasodilatador cumple la función de lo que sería dar lugar a la secuencia de eventos que en una persona normal generaría una erección. O sea, producir una vasodilatación de las arterias de entrada de sangre al pene, y esto que voy a decir técnicamente no es correcto, pero es como si esa misma medicación provocara un cierre de las válvulas de retroceso de esa sangre. La erección es un fenómeno hidráulico, es un fenómeno puramente vascular que nosotros le explicamos a los pacientes como si fuera una pileta que queremos llenar de agua. Para que el paciente tenga esa erección normal, precisa que nosotros abramos las canillas al máximo para que el agua entre con fuerza en esa pileta, pero que a su vez las salidas de agua, los desagües de esa pileta estén bloqueados, estén cerrados. Porque cuando el paciente está en estado de flacidez, obviamente entra sangre en el pene, pero esa misma sangre va saliendo con la misma rapidez con la que va entrando. Y la erección es un desbalance entre la entrada y la salida de sangre. Con esta medicación que nosotros inyectamos se dilatan las arterias de entrada y se cierran las venas de salida. Y ahí da lugar a la secuencia de eventos que va a culminar en una erección. Nosotros con el ecodoppler lo vamos a estudiar cómo está funcionando la entrada de sangre por estas arterias, o sea, si estas arterias funcionan normalmente, dilatando lo que tienen que entrar para que esa sangre entre con la presión que tiene que entrar en los cuerpos cavernosos, que son las estructuras eréctiles del pene, pero si a su vez esto que nosotros llamamos válvulas de salida o válvulas de retroceso, se lo explicamos así al paciente, pero digamos, biológicamente no es correcto, pero es una manera que todos lo entienden, y nosotros estudiamos todo esto con este estudio, para saber si el paciente tiene un problema vascular o no. Si ese problema vascular es disminución en la entrada de sangre, si es aumento en la salida, o si son las dos cosas juntas, que a veces ocurren simultáneamente, o si está normal. Si el paciente tiene en el ecodoppler una hemodinamia normal en su erección, no tiene un problema orgánico vascular, lo que no quita que pueda tener un problema orgánico hormonal, ¿verdad? A veces hay pacientes que tenemos que realizarle no solamente el ecodoppler. Si el paciente, por ejemplo, tiene una disminución de la erección, una disminución del deseo, tiene un histórico de que tuvo paperas en la infancia con compromiso de los testículos, en el examen físico encontramos un testículo o los dos testículos atrofiados. A veces el paciente dice que se acuerda que su madre le decía que tenía los testículos altos, que demoraban en bajar los testículos, que tuvo que hacer tratamiento para que los testículos bajaran a las bolsas escrotales, y en el examen físico encontramos que están disminuidos de tamaño. Probablemente ese paciente tenga que hacer, además del ecodoppler, un examen hormonal. Doctor, para cerrar, por lo que usted dice, hoy por hoy en nuestro país se puede hacer entonces un diagnóstico fidedigno para todo este tipo de problemas. 100% fidedigno, a la par de lo que podrían ser los mejores estudios hechos en cualquier clínica de primer nivel de cualquier país del mundo. Muy bien, muchísimas gracias y lo esperamos la próxima semana. A las órdenes, será un placer. IDECAS, con casi 20 años capacitando a profesionales de la salud, abre sus inscripciones a partir de julio para sus diferentes cursos. Por consultas, comunicarse a idecas@dinet.com.uy o al 2401 1446. Martín Arizmendi Electrodomésticos, un multimarcas con grandes beneficios. Samsung, LG, Fagor, Llames, JBC y muchas más. Las marcas de mayor prestigio están en Martín Arizmendi Electrodomésticos. Teléfono 2506-2054. Martín Arizmendi Electrodomésticos, con el respaldo de Grupo Eldom. www.eldom.com.uy. Todo para el hogar lo encontrás en Concept Design. La mejor calidad del mercado, los trabajos personalizados, los diseños originales y exclusivos, y nuestra fábrica son nuestra principal característica.
Trabajamos a medida, ofreciendo garantías en cada uno de nuestros productos. Para nosotros, cada cliente es único. Vení a conocernos. Soñalo, que Concept Design te lo hace realidad. Laboratorio Farmacéutico Apiter, con más de 36 años dedicado a la investigación y desarrollo de productos, presenta la línea Propóleo D en base a propóleos certificado, productos farmacéuticos con altos estándares de calidad y de origen natural, con reconocidas propiedades terapéuticas. Recibimos al doctor Álvaro Ronco para que nos hable en esta ocasión sobre el cáncer de próstata y su vinculación con la nutrición. Bienvenido, doctor Ronco, nuevamente a nuestro programa. Muchas gracias, es un gusto para mí estar nuevamente. Doctor, siguiendo nuestro ciclo sobre cáncer, por así decirlo, quedamos la semana pasada que íbamos a hablar sobre el cáncer de próstata. Un cáncer que hoy en día se nombra mucho. ¿Es tan frecuente y por qué? El cáncer de próstata es muy frecuente. En los últimos años, incluso a nivel internacional, en el Uruguay también, su diagnóstico en número ha alcanzado e incluso ha sobrepasado al propio cáncer de pulmón, que era el más frecuente en hombres a lo largo de décadas. Ahora, obedecen otras causas. No es tan bien conocido como de repente otros cánceres, pero sí para el hombre representa un elemento donde el riesgo aumenta a partir de los 50 años, netamente después de los 60 en adelante. En la medida que hay más longevidad, la frecuencia donde se diagnostica este cáncer es más alto. Y se han asociado determinado tipo de cosas, o sea, el estilo de vida, una vez más, vuelve a estar presente como un determinante de factores, aunque no se conozcan todos, pero eso los engloba o los agrupa. Cuando hay un aumento de peso, un sobrepeso, una obesidad, y mantenido durante muchos años, eso constituye un factor de riesgo para desarrollar cáncer de próstata. Se ve más entonces en hombres que son más corpulentos y que tienden a tener grados de obesidad, comparado con los que son más delgados e incluso los que pueden mantener una relación de masa muscular y adiposidad adecuada, que obviamente, por ejemplo, en los que son activos desde el punto de vista físico, como que hacen deporte o ejercicio físico en forma regular, lo pueden tener mejor. La comparación, eso ya determina que esa característica del estilo de vida pesa mucho en el desarrollo de esta enfermedad. En cuanto a la nutrición, no es tan amplio como tenemos en el caso de colon o en el caso de mama, pero hay algunas cosas importantes y en nuestro medio lo estudiamos en detalle. Para destacar, yo diría que el exceso de colesterol y grasas saturadas es muy importante porque eso está condicionando desfavorablemente la marcha de lo que puede ser la vida del órgano próstata y que puede condicionar su desarrollo tumoral. Y eso en un país de dieta carnívora es un elemento muy a tener en cuenta, porque obliga a cambios, y a cambios que son necesarios cuando se quiere actuar con un criterio preventivo. Además, por ejemplo, no tener un aporte adecuado de vitamina C en la dieta, de vitamina D, esto implica también aumentar el riesgo. Eso ya va mostrando un poco, voy a decir en términos generales, va mostrando un poco por dónde puede ir lo grande de lo que puede ser la prevención e incluso la colaboración en el tratamiento. O sea que aquí también hay un vínculo entre la nutrición y el cáncer prostático. También, exactamente. Yo decía, no es tan fuerte o no es tan detalladamente conocido como se conoce para otros cánceres importantes, pero existe. Entonces, en esto implica una cuota de riesgo muy grande que el hombre en su organismo no puede hacer la transformación del colesterol o el seguimiento, digamos, de la vida del colesterol, el que se ingiere y el que se produce de parte del hígado, de la forma de vida. Si nosotros tenemos alguna dificultad para eliminar colesterol al intestino, va a seguir circulando. Ese exceso
puede traer problemas a nivel de las arterias si entra en las arterias y no sale. Eso lo regulan las fracciones que se miden en el perfil lipídico. Pero hay otro problema, es el hecho de que el colesterol no es un cuco ni es malo. El colesterol es una materia prima para hormonas como la testosterona o los estrógenos y unas cuantas más. Y tiene que estar en las membranas de todas las células de todo el organismo. O sea que se precisa, no es cuestión de recortar porque sí. El problema es que no hay que aportar en exceso, así que hay que limitar los excesos, pero además hay que facilitar la eliminación de ese exceso. Y eso se logra, por ejemplo, la regulación de colesterol se logra con dos componentes que en la alimentación son muy protectores para la próstata. Uno es el aceite de oliva extra virgen y otro son las grasas omega 3 que están en algunos pescados o que se puede suplementar. Entonces, ambas cosas, estas dos que son típicas de la dieta mediterránea, en última instancia, hacen que la glándula próstata esté más sana, más tiempo, porque le limita vamos a decirle, la infiltración con el colesterol a ella, que es la determinante de una inflamación local, la prostatitis, que en algún momento se puede diagnosticar, y su evolución hacia lo que sería una orientación tumoral. Todo eso se puede limitar con la alimentación. Doctor, usted en una nota anterior, cuando hablábamos sobre omega 3, decía que los pescados aquí en nuestro país no tienen el grado de omega que se necesita y que por eso están los famosos suplementos como el omega Verus Biotech. En este caso, los pacientes con problemas de cáncer de próstata, ¿lo pueden utilizar? Perfectamente, lo pueden utilizar y es más, lo deben utilizar. Hace pocos meses salió con una gran publicidad unos comentarios sobre un artículo que se publicó en una revista norteamericana donde hablaba de un supuesto peligro del consumo de omega 3 para los hombres y sobre todo con los hombres con cáncer de próstata. El estudio apuntaba a otras cosas, pero los comentarios se virtieron, no sé si en forma intencionada, pero fueron inadecuados y motivó a que muchos expertos emitieran sus opiniones. Y vamos a decir, puso las cosas en su lugar. Yo en ese momento, cuando tomé conocimiento, lo comenté también, me adelanté, pero sigue habiendo algunos temores de parte de hombres todavía que consultan, a veces consulta telefónica simplemente. Hay que perder el miedo a consumir pescado, hay que perder el miedo a suplementar omega 3. Y me voy a remitir solamente a lo que importa más, porque, como digo a veces, Ana María, es el experimento que ha hecho la historia, naturalmente, y nosotros no intervinimos. Los hombres en Japón tienen un nivel en su sangre de omega 3, no importa las unidades, pero voy a dar un número, es 9. Y de ese valor, comparado con el omega 3 que tienen en Europa, que es 5, y 4 en Estados Unidos, tienen el doble de omega 3 circulando. Consumen muchísimo más pescado, es un promedio de 90 kilos por año por persona, nosotros tenemos algo parecido en carne roja aquí. Y los hombres en Japón son los que tienen las tasas más bajas de cáncer prostático. Doctor, para cerrar el informe, usted hablaba también de testosterona. Una consulta que quería hacerle. ¿La disfunción eréctil es síntoma alertador de un posible cáncer de próstata? Por ejemplo, ¿qué deben hacer los hombres o cuáles son esos síntomas y cómo poder prevenir este cáncer? Bueno, los vínculos entre una disfunción eréctil y el cáncer de próstata, yo sinceramente no los conozco. El cáncer de próstata no tiene por qué dar compromiso en ese sentido, sino que más bien puede expresarse por un sangrado, que puede ser un sangrado, le llamamos sangrado fantasma, una única vez en una micción que aparezca un sangrado, debe obligar a consultar. Y en la historia previa del paciente lo que va a ver va a ser las señales de la inflamación local, que puede ser que como es un órgano que está vinculado a la salida de la uretra, la micción, la orina va a tener ciertas dificultades para emitirse. Esa tendencia al cambio de forma y de la constitución de la glándula prostática, si trae trastornos, los trae más que nada en la micción, a la hora de orinar.
Eso es lo que debe despistarse pronto, y si hay algún síntoma que está asomando en ese sentido, no ya hablamos de dolor, simplemente de un tema funcional. Eso tiene que obligar al hombre a consultar al urólogo. Muchísimas gracias, doctor, por este informe y, como siempre, lo esperamos la semana próxima. Con mucho gusto. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa. Quiero agradecer a los médicos invitados y a mis compañeros por su colaboración. A Liber Luna y a Machado Náhuatl, que mantienen mi cabello y el de Lorena siempre sano y saludable. A Marcolina, especialista en uñas esculpidas, por embellecer mis manos. Antes de irme, quiero recordarle que si aún quiere ser un profesional de la salud, la Escuela de Enfermería IDECAS tiene inscripciones abiertas por este mes de agosto para sus diferentes cursos. Por inscripciones, comunicarse a idecas@dinet.com.uy o al 2401 1446. Recuerde, su salud es lo más importante. Los esperamos la próxima semana y hablemos de salud.